Buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven en esta tarde. Estamos aquí. Yo soy la pastora Josefina Michelle de Casa de Dios Viviente y le traemos una palabra que espero que sea de bendición para ustedes. Vamos a orar antes de empezar. Padre bueno y Dios santo, te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta tarde. Señor, alabamos tu nombre, reconocemos, Señor, tu señorío, reconocemos tu majestad, reconocemos que tú eres el creador de todas las cosas y el único, Señor, que tiene el control sobre nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos use, el que nos dé, Señor, la revelación de lo que tú quieres que los hermanos y los amigos que están frente a nosotros, Señor, oigan en el día de hoy. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar en el primer libro de la Biblia y el primer capítulo, Génesis 1, y vamos a leer 3 versículos solamente. Génesis 1, del 26 al 28, y dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Hasta ahí vamos a leer. Leyendo este pasaje y otros pasajes del Génesis, cuando estudiamos toda esta porción de las Sagradas Escrituras, podemos ver que el plan original de Dios, nuestro Creador, era compartir su autoridad y su gobierno con el ser humano. Eso lo vemos porque en la porción que hemos leído vemos que Él le da al hombre potestad sobre todas las demás cosas creadas. Le dice que señoree sobre los animales, sobre las plantas, sobre las aves, sobre los peces, sobre todo lo demás creado. Y es por eso que lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y vuelve a repetir en el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Es decir, que el ser humano, que no tiene los demás seres vivientes, tiene la naturaleza de Dios en muchos aspectos. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y tiene su carácter espiritual y moral impreso. El ser humano tiene impreso el carácter moral de Dios. Entonces no somos semejantes a los otros seres vivientes, a los otros seres creados. En ningún sentido, jamás podemos ser comparados o igualados con ningún otro ser viviente sobre la tierra. En el día de hoy hemos oído muchas aberraciones con respecto a eso, porque nos quieren comparar con los animales. Eso sería degradarnos. Eso sería despojarnos de un privilegio que Dios le otorgó al hombre, solo al hombre, que fue a quien hizo a su imagen y semejanza. Entonces no podemos ser comparados con los animales ni con ninguna otra cosa creada. Solo el ser humano tiene todos sus privilegios que Dios le dio. Pero no solo eso, sino que Dios llevó al hombre también a vivir en su presencia. Dios llevó al hombre a estar con él,
Dios estaba en contacto continuo con el hombre. Si vemos y repasamos los capítulos 2, 3 de Génesis, vamos a ver que Dios interactuaba con Adán y Eva. Entonces, vemos que las prioridades de Dios en la creación fueron, primero, hacer una gran familia con toda la humanidad. Él quería una familia con toda la humanidad de la tierra, pero también que viviera en su presencia. Entonces, esas son las prioridades que Dios tuvo para crear al ser humano. Lamentablemente, el hombre no supo hacer buen uso de todas esas libertades y todos esos privilegios que Dios le dio. Y por esa razón es que nos estamos mirando hoy en una situación de caos moral y de degeneración en todos los órdenes en la tierra. Nuestros primeros padres desobedecieron a Dios. Desobedecieron a Dios. Podemos ver lo que nos dice Romanos 5, 12, que nos dice, hablando sobre Adán y Cristo, la diferencia entre Adán y Cristo, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ven ustedes, nuestros primeros padres desobedecieron el mandato de Dios, le creyeron al engañador Satanás, que la palabra de Dios nos dice que desde el principio fue homicida. ¿Qué quiere decir homicida? Asesino. Le gustaba matar. Y vemos que efectivamente mató al ser humano con el pecado. Porque ¿qué pasa? La paga del pecado es la muerte. Le creyeron a Satanás y pecaron. Y así se cortó la relación con Dios hasta el día de hoy. Una relación que Dios hubiera querido que hubiera estado toda la vida, se cortó en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios es un ser santo, santo, santo. Y Dios no puede convivir con el pecado. Desde ese momento que comenzó a formarse la especie humana, todos hemos nacido separados de Dios por el pecado. Hemos heredado eso de los primeros padres. El pecado pasó a los hijos de Adán y la muerte entró a la creación. El pecado y la muerte pasaron entonces a todos los hombres, a todos, por herencia. Pasa en los genes. Nacemos con la disposición al pecado, heredado de Adán. Pero, ¿qué sucede? Que Dios no cambia de parecer. Dios es un ser inmutable, es uno de los atributos de Dios. ¿Qué es inmutable? Que Dios no cambia. Dios tuvo un proyecto desde el principio y ese proyecto fue perfecto desde el principio. Entonces, Él continúa su proyecto de igual manera. Él buscó la manera, buscó la forma de tener esa familia terrenal como fue su voluntad desde el principio. Dice que desde la eternidad Dios tenía en su mente el tener esa familia terrenal y Él buscó la manera de que eso se realizara. El mismo Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. El mismo Dios se hace hombre y viene a la tierra, ¿a qué? A buscar lo que se había perdido, a arreglar lo que se había descompuesto. Entonces vemos que lo que descompuso la relación con Dios fue la desobediencia. El primer pecado que el hombre cometió fue la desobediencia. Entonces vemos que como Dios quería restaurar todas las cosas,
vemos que sigue diciendo en Romanos 5, que pues si por la transgresión de uno, que fue Adán, solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dios en Cristo nos está devolviendo todas las cosas. El 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo vino a todos los hombres la justificación de vida. Jesús consiguió vida eterna para nosotros por la obra que hizo en la cruz. Y el 19 nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores por la desobediencia de Adán, así por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios que Jesucristo pudo hacer esa obra en la cruz y ganó todo esto para nosotros, contrarrestó todo lo que estaba contra nosotros. Pero vemos ahí que fue por la desobediencia de Adán que todo se perdió, y por la obediencia de Jesucristo que todo pudo ser restaurado. Entonces, ¿qué pasa ahora? Mucha gente pregunta, pero ¿por qué es que hay que recibir a Cristo obligado como Señor y Salvador? ¿Por qué que ustedes siempre dicen eso? Pues sencillamente porque en el mundo espiritual, hay cosas que no pueden ser cambiadas. Hay un principio. Si fue por la desobediencia que se perdió la humanidad, entonces es por la obediencia que tiene que conseguirse la cura para el pecado. La desobediencia de Adán nos hizo perder y la obediencia de Jesucristo nos hace salvar. Entonces nosotros ahora no podemos volver a desobedecer como hizo Adán. Dios ha establecido una manera para ser salvo y nosotros tenemos que obedecer esa manera que Dios tiene para salvarnos. Vemos que muchos realmente no van a aceptar el plan de salvación. Lo sabemos. Muchos no tienen un corazón dispuesto. Con todo el pecado que hay en el mundo, hay mucha gente que ya ha perdido el control de las cosas, hay mucho orgullo, hay mucha vanidad en el corazón del hombre, hay mucha rebeldía, ¿verdad? Hay mucha soberbia, sobre todo mucha soberbia últimamente. Como se han logrado tantos adelantos y tantas cosas, el hombre cree que ya él es un Dios. Y no es así, porque todos nosotros hemos visto que cualquiera, joven, viejo, en cualquier lugar, rico, pobre, puede morir fácilmente. Y en estos tiempos lo estamos mirando. Esta plaga que ha venido sobre el mundo, esta enfermedad del coronavirus, nos ha mostrado que nadie está segura. Nadie está seguro. Nadie. Ni autoridades, ni ricos, ni pobres, ni viejos, ni jóvenes. Cualquiera puede morir en cualquier momento. Así es que no podemos ser tan soberbios. Sabemos que todos vamos a enfrentar la muerte un día y que un día vamos a tener que verle la cara a Dios, créanlo o no lo crean. Eso no lo va a salvar de verle la cara a Dios. Así es que Dios, entonces, si la gente no quiere oír el mensaje, si muchos no quieren aceptar el plan de salvación en Jesucristo, Dios como quiera está haciendo su familia, esa familia que Él quiso hacer con los seres creados por Él, lo va a hacer con los que son humildes de corazón, lo va a hacer con el que se disponga a hacerlo, con el que acepte su plan de salvación. Lo va a hacer y lo ha estado haciendo a través del tiempo.
Apocalipsis 5:9 nos dice que Dios va a levantar una familia, de que de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Y así se ha venido haciendo a través de los tiempos. En todos los lugares, en todos los continentes, en todos los países, hay un grupo de personas que creen en Dios, que aceptan a Jesucristo y que somos un solo pueblo. Somos el pueblo de Dios y estamos diseminados por todas partes. Y fíjense ustedes que eso nos lo dice en Apocalipsis, que Dios va a levantar una familia de toda la humanidad. Así vemos que lo que se perdió en Génesis, cuando leímos hace un momento, lo que se perdió en el capítulo 3 de Génesis cuando el hombre pecó, se restaura en Apocalipsis cuando Dios tiene ese pueblo que Él ideó siempre y que va a ser de todas las naciones y de todas razas y de toda lengua. Entonces, la palabra de Dios se cumple y se va a cumplir hasta el final como Dios lo tiene establecido. Vemos entonces que en el Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 1, el versículo 12, que más a todos los que lo recibieron, a Jesucristo, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, se le da la potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de Dios. Esa es la familia de Dios, esos son los hijos que Dios quiere tener, los hijos que lo obedecen, los hijos que por su voluntad nos hemos dispuesto a creer en la palabra y a creer todas las promesas que Dios nos ha ofrecido. Eso es lo que la Biblia llama el cuerpo de Cristo, ese grupo de personas que son millones en el mundo entero. El cuerpo de Cristo, ese es el remanente que Dios tiene y que está formado. ¿Por qué? Por piedras vivas. Mucha gente llama a la iglesia a los edificios. La iglesia somos nosotros. La iglesia está formada, dice la palabra, por piedras vivas. El apóstol Pedro, en una de las cartas que escribió, dice que nosotros, cada uno de nosotros es una piedra viva que forma a la iglesia, levanta las paredes de la iglesia, cada uno de nosotros como piedras vivas. Nosotros somos los que construimos la iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor, el remanente que un día Cristo viene a buscar cuando venga, y esperamos que sea pronto. Entonces vemos que en el primer capítulo de la carta a los Efesios que escribió el apóstol Pablo, nos habla de todas esas bendiciones, todas esas maravillosas bendiciones que tiene Dios para los hijos, que tiene Dios para los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. En Efesios nos dice que somos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos dice que somos perdonados en Cristo por la obra que hizo Cristo cuando creemos en Él. Nos dice que vamos a tener herencia junto con Cristo, vamos a ser coherederos con Cristo. Y nos dice también que el Espíritu Santo se nos da cuando recibimos a Jesucristo para que nos acompañe todo el tiempo hasta que lleguemos al Señor de nuevo. Hemos salido de Dios como creación suya, pero volvemos a Dios cuando morimos y nos entrega el Espíritu Santo en las manos de Dios con seguridad. Dice que el Espíritu Santo es nuestro ayo, el que nos lleva, ¿verdad? Entonces, todas esas maravillas y todas esas bendiciones se reciben en Cristo, dice Efesios. Eso es uno de los capítulos que más me gustan por eso. Pero todos esos privilegios los da Dios a los que lo obedecen, a los que aceptan a Cristo como Señor y Salvador, a los que no están preguntando ¿y por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Por qué Dios? No, a los que obedecen de buena voluntad, sin preguntar.
¿verdad? Hay que hacer la voluntad de Dios sin buscar muchas preguntas y muchas cosas. Nosotros no somos creadores de nada. Dios creó el universo, Dios creó todo lo que existe y el único que sabe cómo son las cosas es Él. Nosotros tenemos solamente que hacer lo que dice Dios, recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque fue el único que murió en la cruz del Calvario. El único que salva es Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo que llamamos el Evangelio. Esas son las buenas nuevas del Evangelio, que en Cristo tenemos salvación, tenemos perdón, tenemos justicia, tenemos toda la herencia en el cielo y la seguridad de que un día vamos a tener vida eterna y que vamos directo al cielo. No importa, como dice la palabra, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Así es que donde quiera vamos a estar bien, porque somos del Señor. Vemos entonces en 2 de Corintios algo que quiero leerles. 2 de Corintios nos habla de algo que estamos mirando desde siempre, pero en el presente más que nunca. Yo que tengo casi 40 años en los caminos del Señor, he visto que ahora, con todas las cosas que hay y con todo lo que se le está enseñando a la gente, aún a los niños, a los jóvenes, la gente está renuente a creer en Dios y en las cosas de Dios. La gente del presente no quiere escuchar el mensaje de Dios. Pero miren lo que dice 2 de Corintios 4, 3 y 4. Vamos a leer 2 versículos. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, el evangelio de Jesucristo, entre los que se pierden está encubierto. Miren ustedes, el que no quiere recibir el evangelio, dice ahí que es entre los que se pierden que está encubierto. El que no quiere oír el evangelio, que se agarre y se amarre los pantalones, porque ¿a dónde va? Nada más hay 2 lugares. Dios tiene solo 2 lugares donde podemos pasar la vida eterna y tenemos que escoger a cuál de los 2 vamos. Dice, si nuestro evangelio está encubierto, es entre los que se pierden que está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo, de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El diablo ha cegado la mente, el entendimiento, la mente del ser humano, para que no quiera recibir el evangelio de Jesucristo. El diablo los ha cegado. Muchos no quieren por eso escuchar el mensaje de Dios. Entonces vemos que muchas de las cosas que se le están enseñando al hombre hoy en día han puesto el corazón duro, y más jóvenes que todavía no tienen experiencia y no saben defenderse, y más aún niños a quien se le están enseñando cosas totalmente aberrantes y torcidas, y lo están haciendo creer cosas y enseñándole cosas que el mismo Dios dice aquí en la palabra: ay del que escandaliza a un niño, ay del que escandaliza a un niño. Así es que tengamos mucho cuidado con lo que queremos enseñarle a los niños. Entonces vemos que el evangelio está encubierto entre los que se pierden, porque el diablo, como dice aquí, le ha cegado el entendimiento, y a otros no solamente le ha cegado el entendimiento poniéndole un velo en la cara, sino en el corazón. Dice la palabra de Dios que muchos, el diablo no solamente ha cegado el entendimiento, sino que ha puesto un velo en su corazón para endurecer el corazón y que la gente rechace a Dios y todo lo que viene de Dios. Se han negado a oír la palabra, se han negado. Pero solo Jesucristo, dice aquí, puede quitar el velo. Dice aquí, le queda el mismo velo no descubierto, el cual solo es quitado por Cristo. Hasta que no reciban a Cristo como Señor y Salvador, no van a poder ver, no van a poder entender.
Por eso es que es bueno conocer a Dios y aceptar a Jesucristo, porque al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros y a ayudarnos a entender todas estas cosas. Eso es lo que nos quita a nosotros el velo, ese velo que el diablo tiene en los ojos del ser humano. Solo Jesucristo puede quitar esos velos mágicos que el diablo le pone a la gente. Hay que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Dios quiere que todos se salven. Dios ha mandado a Jesucristo porque quiere que todos se salven. Juan 3 nos habla a nosotros de eso en el Evangelio. Dice aquí, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren ustedes, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no quiere que nadie se pierda, no. Dios quiere que todo el mundo acepte a Jesucristo y sea salvo. ¿Por qué hay que aceptar a Jesucristo? Sencillamente porque es el único medio de salvación. La misma palabra nos dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Porque no hay ningún otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y lo dicen varios pasajes de la Escritura, que solo Cristo salva, que solo en Cristo hay salvación. Fue el único que murió en la cruz del Calvario, fue el único que hizo la obra en favor nuestro. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, estaba poniendo su cuerpo en el lugar que yo merecía estar, yo que fui la pecadora. Yo que fui la que pequé, cada uno de nosotros que somos los que pecamos, éramos los que debíamos estar en ese lugar. Él era inocente y Él pagó con su cuerpo, pagó en la cruz el pecado nuestro. Por eso es que es el único que puede salvar, porque Él fue el que pagó. Él fue el que derramó su sangre para comprarnos a nosotros, para pagar por nuestro pecado, para que nosotros tuviéramos perdón, para que tuviéramos vida eterna, para que tuviéramos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Porque no crea que solamente el aceptar a Cristo nos va a dar salvación y un día vamos allá a estar con Dios en el cielo. No, no solamente eso. Desde aquí, desde la tierra, ya tenemos las bendiciones. Ya nosotros tenemos bendición tras bendición en la tierra. La gente no lo sabe porque no ha recibido a Cristo. El que no ha recibido a Cristo no lo puede saber porque Dios no le muestra al que no cree. Es al que cree que todo le es posible. Es nosotros somos los que vemos. Los que hemos recibido a Jesucristo somos los que vemos los milagros, los que hacemos la obra, los que estamos mirando continuamente bendición tras bendición en nuestras vidas. Porque nosotros hemos creído antes de ver. Dice el mismo Jesús, bienaventurados los que creen sin ver. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Y nosotros somos esos bienaventurados. Por eso ya estamos viviendo en bendición. En la provisión, la salud, la sanidad, todo lo que Dios tiene para nosotros. Lo estamos cosechando desde ahora. Y no solo eso, sino que vivimos en paz, con una esperanza grande, una esperanza de gloria. Miren, yo no puedo esperar ya porque el Señor venga y yo pueda estar mirando allá en el cielo todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra que cosas que ojo no vio y cosas que oído no escuchó y ni siquiera han llegado a la mente del ser humano son los que Dios tiene preparado para los que le aman. No nos perdamos eso, hermano. No nos perdamos esas cosas maravillosas, porque la eternidad es dura cuando no se va a estar con Dios. ¿A dónde vamos? ¿Qué dice la palabra? Mire lo que dice la palabra más adelante. Dice, el que en él cree, el que cree en Jesucristo, no es condenado.
Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¡Wow! Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es el único medio de salvación, como decíamos. Mire, nosotros estamos en este mundo en medio de un mar embravecido. Es como si una gente cayera al medio del mar, un mar picado, embravecido, con olas, porque así es que está el mundo. El mundo está embravecido, el mundo está en caos. Y Dios nos ha lanzado un salvavidas, que es Jesucristo. Cuando usted está en medio del agua, en medio de unas olas gigantes que lo van a ahogar, y usted ve un salvavidas, usted tiene que aferrarse de él. Si usted no lo agarra y pierde la oportunidad, no fue culpa del otro, fue culpa suya, que no quiere agarrar el salvavidas. Y eso es lo que nos está pasando, eso es lo que le está pasando a la humanidad ahora. Entonces, Dios no es el que nos condena, nos condenamos nosotros mismos, es el hombre que se condena, rechazando la salvación que Dios les da en Jesucristo, rechazando el salvavidas que es Jesucristo. Así es que tenemos que pensar en todas esas cosas, así es que pensemos, meditemos en todo eso. Nosotros, los que hemos recibido a Cristo, todo el que ha recibido a Cristo, medite y viva una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero los que no han recibido todavía a Jesucristo, comiencen a pensar que no podemos dejarlo para mañana. No podemos dejarlo para mañana. Nosotros tenemos que pensar en la vida eterna. ¿Dónde vamos a pasar la vida eterna? Eso tenemos que pensar. Así es que yo les pido, como decía el apóstol Pablo también en una de sus cartas, que decía, es como si Dios estuviera rogando por medio de nosotros. Reconcíliate con Dios hoy. Reconcíliate con Dios. El que no ha aceptado todavía a Jesucristo y los que ya han aceptado a Jesucristo y se han apartado, están alejados, yo les pido que se reconcilien hoy con Dios. Vamos, antes de terminar, a hacer una oración que quiero que ustedes repitan conmigo. Quiero que ustedes, es una cortita oración de aceptación a Cristo y a lo que Dios nos ofrece. Vamos a hacer esa pequeña oración y vamos a inclinar nuestro rostro y repítanla conmigo, tanto los que ya son cristianos como los que todavía no lo son. Vamos a orar. Padre, sé que soy pecador, Señor. Gracias, Señor. Necesito tu perdón. Estoy consciente, Señor, de que necesito tu perdón. Creo que Jesús murió por mí en la cruz y que resucitó para darnos vida eterna. Perdona mis pecados, Señor. Me arrepiento de todo corazón y quiero que entres en mi vida para ser mi Señor y mi Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esa pequeña oración puede llevarlos al camino de la vida eterna. Puede llevarlos a que un día puedan ver la gloria de Dios y vivan una vida como abundante, como dice el Señor, una vida abundante. Gracias a todos y que Dios los bendiga.